Recording in progress. Cuando se abre la sesión, como explicaba al comenzar, tenemos acá hoy día al subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte. En realidad, él, la semana pasada tuvimos el problema y la queja de algunos senadores muy razonable de que no había autoridades disponibles para dar respuesta a los temas planteados ahí. El señor subsecretario ha tenido la gentileza de venir esta vez para conversar con nosotros. Recibió la minuta que nosotros le enviamos, Magdalena, porque usted le envió por la síntesis de los planteamientos realizados por los distintos representantes de los establecimientos turísticos y gastronómicos que estuvieron acá con nosotros en la semana pasada. Por lo tanto, creo que es importante decir al comenzar, señor subsecretario, que nosotros le agradecemos mucho en primer lugar su participación. Lamentamos verdaderamente no haberlo invitado la semana pasada, porque como responsable del tema de turismo probablemente habría sido eso lo más lógico. Pero al mismo tiempo queremos decirle que es difícil encontrar un área de la producción que esté, o de la actividad económica, que esté hoy día más a mal traer que el turismo. Y no me refiero, por cierto, solamente al turismo de los hoteles que están cerrados, o de los resorts que no reciben gente en las vacaciones, sino que también el pequeño turismo. Precisamente yo hablaba hace poco con la senadora Jimena Órdenes, que no está aquí en este momento, pero representarla también, está aquí el senador Sandoval, que es de Aysén. Hay una cantidad de gente en Aysén que se dedica probablemente al pequeño negocio del turismo. A lo largo de la carretera austral y en todos los lugares de la región hay pequeño turismo importante. La gente vive de eso y la verdad es que esta pandemia les ha caído, la situación económica que ha provocado les ha caído encima de manera tremenda. Entonces yo le agradezco mucho su presencia, al señor subsecretario. A ver si nos podemos ir con algún rayito de esperanza en el receso, porque para mí por lo menos esta es la última sesión oficial que tengo del Congreso. Me ofrezco la palabra, señor subsecretario. Bueno, agradecerle, presidente, saludar a la senadora y a los senadores presentes, darle una pequeña explicación respecto a la semana pasada. Yo lamentablemente el día miércoles me tuve que operar, una operación que yo no tenía presupuestada, y eso me impidió el día jueves estar en condiciones de participar de ningún tipo de reunión. Pero mi voluntad siempre ha estado por dos razones. Primero, porque el efecto que ha tenido esta pandemia en el sector turismo, como usted bien señalaba, senador, ha sido brutal, ha sido dramático. Y segundo, porque en los parlamentarios, de manera transversal, he encontrado siempre una preocupación y un apoyo para las medidas que significan impulsar la reactivación del turismo. Entonces siempre van a contar con mi disponibilidad. Hemos tenido reuniones con la mayoría de los senadores de estas comisiones de manera individual, con algunos gremios también. Hemos tenido conversaciones con el senador Sandoval, también con la senadora Allende, así que mi disposición es completa. Les pido las excusas del caso por la semana pasada. Usted también ha sido una precisión muy importante, senador, respecto a que el 95% de las empresas del turismo son micro o pequeñas empresas. Uno tiene en la cabeza de repente la mala idea de que cuando uno habla de turismo, habla de resorts, ¿cierto? O habla de aviones, de un turismo a mayor escala, pero sin embargo en Chile la realidad es completamente distinta. El 95% de las empresas, de las cerca de 175.000 empresas que están ligadas directamente al turismo, son micro o pequeñas. Yo le quiero contar a la comisión por su intermedio, señor presidente, de que nosotros cuando empezó esta pandemia pensamos una estrategia que estaba dividida en 3 escalones, en 3 capítulos. El primero de ellos la sobrevivencia, el segundo de ellos la puesta a punto y el tercero la reapertura. La sobrevivencia decía relación con la capacidad de inyectar recursos a las empresas del turismo para que fueran capaces de sobrellevar y sobrevivir el periodo de cierre que iban a vivir a propósito de la pandemia. La puesta a punto decía relación con el diseño y la implementación de sendos protocolos para todas las actividades del turismo y poder capacitar e implementar esos protocolos para el momento de la reapertura, que era el tercer paso,
¿cierto?, estar en condiciones de que el turismo fuera una condición, una actividad segura de hacer. El problema está en que todos nosotros pensamos, y quizás quisimos pensar, que esto iba a ser una crisis que iba a durar poco tiempo. Entonces, los balones de oxígeno que diseñamos para este tipo, para esta pandemia, se quedaron cortos. Y resulta que ha pasado el tiempo y la condición hoy es igual o peor que cuando empezó la pandemia. Y cuando nosotros, por ejemplo, en un FOGAPE habíamos diseñado un periodo de gracia de 6 meses, bueno, hay que empezar a pagar las cuotas y resulta que la condición sigue siendo la misma que cuando se obtuvo el crédito. Y eso nos obliga, obviamente, a tener que rediseñar estas políticas porque, como digo, el balón de oxígeno inicial se quedó evidentemente corto. Y en ese sentido, nosotros hemos tomado algunas decisiones que estamos implementando ahora en el cortísimo plazo. La primera de ellas es, ayer promulgó el presidente Piñera el FOGAPE Reactívate, el FOGAPE 2.0, que ustedes como Congreso aprobaron, y ustedes aprobaron ciertas modificaciones al FOGAPE que van a ser de gran alivio para la industria del turismo, porque no es una realidad evidente que el FOGAPE inicial llegó muy poco a las empresas del turismo, y cuando llegó por poca plata. Y además, cuando llegó poco, con poca plata, como decíamos, los meses de gracia no establecían la temporalidad de las industrias del turismo. Cuando una industria del turismo, una microempresa del turismo no trabaja en el periodo de estival, no es que pueda empezar a pagar a 6 meses más, sino que tiene que esperar hasta la próxima temporada para poder trabajar, abrir y empezar a pagar, ¿cierto? Y este FOGAPE 2.0, este FOGAPE Reactívate, con esta flexibilización en la tasa de interés va a permitir que empresas que son consideradas más riesgosas por las instituciones financieras accedan a este crédito, y además este crédito tiene para las empresas del turismo y las empresas de menor tamaño más afectadas una condición de un porcentaje de aval. Se entregó al reglamento en esta ley la posibilidad de que la garantía estatal sea de un porcentaje mayor. Es decir, los bancos no le querían prestar a las empresas porque son muy riesgosos y no tenían espaldas, por decirlo de alguna manera. Bueno, la espalda que le va a prestar el Estado es mayor porque va a garantizar un porcentaje mayor de esta operación crediticia, con periodos de gracia más largos, con plazos totales de crédito más largos y con algo que es muy importante, pudiendo ocuparse este nuevo crédito para mejorar las condiciones del crédito anterior. Eso creemos nosotros que es muy positivo. Lo segundo que les puedo comentar es que estamos nosotros a pocos días, para ser transparente con ustedes, nosotros siempre teníamos pensado ocupar parte del presupuesto nuevo y de este fondo COVID que también el Congreso aprobó para apoyar a las microempresas después de que terminara esta etapa estival, porque suponíamos, queríamos pensar, que iba a existir una adecuada recuperación en los meses de enero, febrero y parte de marzo. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que eso lamentablemente no es verdad. La reactivación que hemos podido ver en estos meses es muy tímida, no va a servir para recargar y para reactivar la industria del turismo. Por lo tanto, ese programa de subsidios que íbamos a sacar a través de Corfo y Cercotec dentro de los meses de abril, en el fondo para apoyar la temporada baja, lo estamos adelantando. Lo estamos adelantando y dentro de la próxima semana vamos a poder estar en condiciones de anunciar y de lanzar un nuevo Reactívate especial en el turismo, especial y único en el turismo, porque en los otros programas Reactívate nosotros habíamos visto que como eran multisectoriales, de nuevo las empresas del turismo recibían muy poca plata. Entonces estamos a toda carrera trabajando con Corfo para, si Dios quiere, dentro de la próxima programa de subsidios directos, no reembolsables, con foco único a las empresas del turismo. Y hemos añadido en ese diseño en el que estamos trabajando un componente de privilegio para las regiones más afectadas. ¿Cuál es el un poco mayor del PIB? Es fácil decir que el turismo representa un 3,3% del PIB del país, pero obviamente cuando nosotros vamos a regiones que tienen vocación más turística, nos encontramos, por ejemplo, en la región de Magallanes, que llega a un poco más del 10% del PIB. Entonces, por supuesto que ahí entonces tenemos nosotros que darle un privilegio a la hora de asignar regionalmente los recursos. Y el otro criterio
de asignación de recursos va a decir relación con la cantidad de tiempo que aquellas comunas llevan en cuarentena y aquellas que han entrado en cuarentena en esta etapa estival, que es efectivamente donde el sector turismo va a tener un impacto más duro todavía. Eso, como les digo, hemos tomado la decisión hace 2 semanas atrás, de adelantar estos procesos y espero que estemos en condiciones de hacerlo llegar durante la próxima semana. Por supuesto, cuando esto esté listo, se lo comunicaremos a ustedes porque también es muy importante la ayuda que ustedes nos puedan hacer a la hora de comunicar este beneficio y la postulación de las distintas empresas. ¿Sí? Bueno, y este mecanismo va a tener ciertas flexibilidades que anteriores no tenían. Por ejemplo, se va a flexibilizar la postura de que no estén necesariamente registrados en el Cernatur. Porque para estar registrado en el Cernatur hay que pagar las patentes comerciales y obviamente no le vamos a estar exigiendo estar al día en el pago de las patentes comerciales a las industrias del turismo. Por ejemplo, no va a ser obstáculo para postular el que se hayan ganado el reciente Reactívate del año pasado, sino que van a poder postular aun cuando se hayan sido beneficiarios del Reactívate Turismo. Una serie de... Y también lo que hemos hecho es subir un poquito, y por eso va a ser a través de Corfo, y no necesariamente a través de Cercotec, subir un poquito el techo de las empresas que pueden postular, porque la crisis ha sido tan larga y tan grande que ya hay empresas que no son necesariamente grandes, que pueden ser medianas, que también necesitan poder obtener alguna ayuda del Estado para paliar esta crisis que estamos viviendo. Junto con eso, y yo sé que cada uno de ustedes está muy interiorizado en sus regiones porque hemos visto el apoyo que le han dado, hemos hecho un diseño con los distintos gobiernos regionales y con los distintos intendentes para iniciar prontamente la discusión de la asignación de FNDR para el apoyo al fomento productivo de las industrias del turismo. ¿Ya? Eso lamentablemente a fines del año pasado, y algunos de ustedes me hicieron llegar su preocupación, se quedaron en el tintero por un producto de la burocracia propia de la asignación a través de la DIPRES, que tenían que venir al nivel central, el gobierno regional lo aprobaba y resulta que después tenían problemas acá a nivel central y teníamos que estar destrabándolo de alguna u otra manera, y eso generó que en algunas regiones no pudiéramos disponer de esos FNDR en el último trimestre fundamentalmente, y es por eso que ya estamos trabajando con los distintos gobiernos regionales y con los distintos intendentes para que no nos pase eso de nuevo. Para terminar, presidente, con todos nosotros somos conscientes de que no hay ninguna medida pública que pueda reemplazar el poder trabajar. No hay fisco en el mundo que pueda, a través de subsidios y a través de inyecciones, reemplazar lo que significa trabajar. Es por eso que además estamos trabajando muy coordinadamente con la autoridad sanitaria para cada vez que hay una oportunidad poder ir flexibilizando el plan paso a paso para permitir que trabaje el sector turismo. Y así como, por ejemplo, en el diseño original del plan paso a paso, los famosos viajes interregionales estaban en el paso 5. Hoy son una opción con el permiso de vacaciones en el paso 2. La apertura de los restaurantes, por ejemplo, estaba con un 50% del aforo en el paso 4. Hoy es posible en lugares abiertos desde el paso 2 y en lugares cerrados desde el paso 3. Y así hemos ido cada vez que se ha podido ir flexibilizando estos normas para permitir trabajar, porque lo que era la segunda etapa de nuestro plan, que es el de la puesta a punto, pese a la grave situación que han sufrido las micro y pequeñas empresas del turismo, han hecho un esfuerzo sobrehumano, digno de destacar y felicitar por poder implementar todos los protocolos sanitarios, pese a que han estado cerrados, han hecho inversiones muchos de ellos para poder implementar los protocolos sanitarios, y hoy día nosotros podemos decir que la actividad del turismo es una actividad segura, porque la responsabilidad está demostrada en los distintos locatarios que su primera prioridad es ofrecerles seguridad a sus pasajeros, a sus turistas, a sus clientes, y eso a nosotros nos da la posibilidad entonces de ir flexibilizando cada vez que es posible. Eso a modo general de introducción, obviamente disponible para ir viendo cada uno de los detalles que ustedes estimen necesarios, señor presidente. Muchas gracias, subsecretario. Yo le voy a bienvenir a la senadora Órdenes, voy a ofrecer la palabra a los señores senadores. Senador Sandoval, senadora Allende. Sí, muchas gracias, presidente, y saludar a José Luis, subsecretario. José Luis, mira, yo creo que hoy día
del diagnóstico de las dificultades y los problemas, hay que preguntarle solamente a quienes están desarrollando la actividad y te van a dar una batería de alternativas, pero que no requieren mucha escuela, no requieren mucho diagnóstico, ni requieren tampoco mucho análisis como para llevarlo a cabo. En el caso de la zona extrema hay un ingrediente adicional, porque en la lista de permisos, y lo plantearon precisamente los propios dirigentes la semana pasada, en la lista de permisos de vacaciones, el 2,3% solamente va a la zona extrema. 1,3% a Aysén y Magallanes. Por lo tanto, todo ese turismo de vacaciones no existe. En la práctica te fijas en nuestra región. ¿Y por qué? Las razones son muchas. Incluso, yo creo que aquí, presidente, hay una serie de medidas que tienen que ver, por ejemplo, con orden administrativo de la decisión que toma la autoridad sanitaria. Cuando tú hablas, te fijas del aforo de los 50 en terraza, no sirven las terrazas en nuestra región cuando tú tienes viento, cuando tienes lluvia, en Puerto Aysén no tienes ninguna posibilidad. Entonces hay que también, uno ve que las medidas que se toman, no se toman considerando los aspectos geográficos, la diversidad de realidad que tenemos nosotros. Cuando se dice, oye, no, las terrazas permiten, sí, está bien, a lo mejor en la zona central, pero en Aysén, en Magallanes, evidentemente que es una realidad totalmente distinta, y eso no se compatibiliza como toma la autoridad. Entonces ahí uno no ve una coordinación adecuada entre las entidades técnicas de otros ministerios con el Ministerio de Salud. No mencionaste a propósito, pero ellos pidieron, por ejemplo, la extensión del beneficio de la Ley de Protección del Empleo, ¿ya? Que se acaba de aprobar, ¿no es cierto?, y que se extendió hasta diciembre, precisamente este beneficio, que era un gran problema que tienen ellos que hacer con sus trabajadores, ¿ya? Ellos lo plantearon expresamente, te fijas, en un tema de esta naturaleza. Hay medidas de orden, por ejemplo, tú hablas respecto del FNR, José Luis, está el DFL15, que es una inyección directa que se otorga para realizar mejor en equipamiento, implementación, infraestructura que no se está usando, equipamiento que está en desuso, no sé. Esa gente está en una condición que hay una vía directa, que si ustedes como subsecretaría, con el Ministerio de Economía, con las negociaciones y nosotros poderle servir a una hacienda, los recursos asignados a este tema, yo creo que pudieran perfectamente focalizarse en un área de esta que no está funcionando. Si en la región de Aysén no está funcionando, venía planteando otra cosa tan lógica. Nos comentaban, por ejemplo, el caso de la situación de los parques, los aforos en los parques. Nosotros tenemos parques que son, mira, oye, el Bernardo Higgins tiene ¿cuánto? 2,5 millones de hectáreas, compadre. 2,5 millones de hectáreas. Y el aforo, como decían los mismos dirigentes, o lo dijo Patricio Bastía, que veo que está por ahí conectado, que es mi director regional, nos decían, oye, pucha, hay más permitir más personas participando en un mall que cerrado, que lo que se permite en un parque, que un espacio abierto, donde los riesgos, te fijas, son menores. Eso no está regulado, eso debería ser objeto de una buena coordinación entre ustedes. Ni siquiera, o sea, hablarán con el Ministerio de Agricultura, hablarán con el Ministerio de Salud, y saben que más que en los parques está una realidad totalmente distinta, y más todavía, nos señalan los mismos días, más encima nos cierran a las 5 de la tarde. Como además tenemos una diversidad geográfica, la zona austral, presidente, a las 10 de la noche recién nosotros estamos de noche, ¿eh? Recién estamos de noche a las 10 de la noche. Nos cierran los parques a las 5 de la tarde porque acá en la zona central a las 5 de la tarde ya puede ser noche, a las 6 ya puede estar más oscuro. Eso no pasa en la zona extrema. Por lo tanto, también hoy tenemos un horario diferenciado en algunas zonas. Bueno, tiene que servir por lo menos para entender de que la zona austral están en condiciones distintas, tenemos mucha mayor cantidad de iluminación, nos pasa inversamente lo que pasa en la zona central. Lo otro, los permisos de vacaciones no pueden limitarse a un punto fijo. Porque evidentemente, claro, yo puedo tener un permiso de vacaciones para Coyhaique, por decirte algo, ¿ya? Pero la gente no puede ir a Puerto Ibáñez, no puede ir a Cerro Castillo. O sea, tenemos cuestiones operativas prácticas de las decisiones que se toman que no se compatibilizan con el territorio. Se aplica una sola talla y esa talla tiene que servirle a Arica, tiene que servirle a Santiago, a Pucón y le tiene que servir a la zona austral, y son realidades absolutas y totalmente distintas. Lo último, presidente, hay requerimientos formales específicos que evidentemente, como tú muy bien señalas, José Luis, la gente no está operando. El problema con las contribuciones, el problema del pago de los cobros por las concesiones marítimas que tienen algunas personas con beneficios que están cobrando y sin funcionar, el problema de la suspensión de los pagos del PPM, porque oye, si no hay utilidades, ¿de qué PPM van a pagar? Te fijas en el tema. ¿Para qué digo con el tema de las patentes? Creo que hay medidas específicas que tienen que entender que tienen que aplicar un criterio distinto en las regiones, ¿ya?
fantástico, y ustedes han hablado hasta los poros, te fijas, oye, que el aforo, que las terrazas, probablemente aquí en Cachagua podrán tener, ¿no es cierto?, las terrazas funcionando en Viña del Mar, pero con las zonas extremas, evidentemente que no. Por lo tanto, ahí hay que pensar en un aforo distinto al interior del local y que haga viable los negocios. Yo te voy a hacer llegar, José Luis, los planteamientos que hicieron también nuestros dirigentes de la región de Aysén. Hay una minuta que se preparó también sobre la reunión pasada, que sería bueno que ustedes la revisaran y por favor no nos quedemos en lo macro, porque ya no nos sirve, ya la temporada pasó, la temporada se nos ya está quedando, la gente no está haciendo los beneficios de las actividades, y en marzo lo que tenemos que tener es una batería de propuestas específicas, viables, concretas, acotadas, que vayan directamente al tema, porque en lo general no nos están sirviendo y no le están sirviendo particularmente a los gremios del turismo, que están realmente muy, muy complicados. Muchas gracias, presidente. Yo desgraciadamente tengo una consulta. Voy a estar atento hasta lo que más pueda, voy a tratar de conectarme después con el celular para ir escuchando la reunión. Muchas gracias. No hay problema, senador. Vamos a dar la palabra a la senadora Allende, después a la senadora Órdenes, que también tiene que partir luego, así que adelante. Bueno, saludar al secretario de Turismo y agradecer, digamos, el que ahora hubiese podido concurrir con nosotros. Se entiende perfectamente los inconvenientes que tuvo. Él sabe perfectamente la preocupación que tenemos en una doble condición. Por un lado, lo que es Valparaíso, propiamente tal, y por cierto, la región, digamos, el interior también, y también la situación especialísima de Rapa Nui. Partiendo por Valparaíso, la verdad es que la gente, hemos tenido la oportunidad de estar con la Asociación Gremial de Hoteleros, con gastronomía, en fin, y la verdad es que la situación es muy, muy dramática. Primero fue el estallido, que fue particularmente virulento en la región, con mucha destrucción de pequeños comercios, en fin, y después viene la pandemia. Entonces, ellos se esforzaron, por ejemplo, para hacer todas las medidas sanitarias con asesoría de la Universidad del Paraíso, hicieron las inversiones, pero obviamente ahora no hay demanda porque con las cuarentenas se acabaron el traslado de la gente, por lo menos de la región metropolitana o de otras regiones hacia Valparaíso. Entonces, esto es muy fuerte, muy, muy fuerte, muy complicado, que los tiene realmente. Por otro lado, yo me alegro de haber escuchado al subsecretario que reconoce algo que se lo dijimos, pero no fuimos suficientemente escuchados en su momento. Le dijimos que el FOGAPE 1 no iba a llegar a las pequeñas, mucho menos a las micro, e incluso a las medianas. Aquí hubo bastante poca flexibilidad del gobierno, que le dio y le dio y le dio con que era un excelente instrumento. Nosotros tenemos efectivamente clara lo que ellos mismos nos han dicho, los gremios, o sea, no les llegó ni en las cantidades ni en el tiempo, y los bancos hicieron, por supuesto, la típica discriminación a los bancos, y eso que estamos hablando de créditos garantizados. Por supuesto, le interesa a los clientes de medianos a grandes y deja siempre a los chicos a un lado. Entonces, es positivo que lo reconozca porque eso va a permitir efectivamente rectificar, pero yo creo que incluso herramientas como la que nos han mencionado no sé si van a ser suficientes, porque la situación ha llegado a un punto demasiado crítico. Han cerrado hoteles, han cerrado restaurantes, han cerrado cafeterías, que son clásicas de los dos cerros patrimoniales más conocidos y más turísticos. Chile se viste, en este caso la doble condición, se viste con la condición patrimonial de Valparaíso, está en la imagen de todo, pero necesita mucho más apoyo, más inversión que no se ve. Eso por un lado. Y por otro, y por eso digo, creo que todavía es insuficiente, y yo estoy de acuerdo con lo que dice con el senador Sandoval, hay que ver la realidad concreta, porque se ha pedido incluso, algunos han llegado al extremo de pedir, bueno, que haya autorización con PCR en la mano, la autoridad sanitaria dice que no, pero algo hay que hacer, porque la verdad es que se esperaba que esté afuera, como siempre se ha dicho, la temporada estival de recuperación, y realmente no se puede en las condiciones actuales. Pero quiero referirme en particular a Rapa Nui. Lo conversamos con el ministro Palacio, la mesa Rapa Nui incorporó a pequeños gremios que no estaban incluidos, eso me parece positivo, pero tiene que saber muy bien el subsecretario de Turismo, que Rapa Nui es especialísimo. O sea, en este momento está cerrado. Por un lado, muy positivo porque no hay COVID. La verdad es que si hubiese un brote de COVID sería gravísimo. Usted comprenderá que a 6 horas de avión es impensable, digamos, cómo se podría manejar aquello. Entonces, hace bien los isleños en cerrar su isla, pero obviamente esto ha generado todo tipo de problemas. O sea, no hay ingresos por ese concepto.
Ellos financian 2 viajes que hace Aviones vía aérea, también hay otro vía marítima, para abastecerse. Les ha subido casi en un 1000%. El precio de Internet, aparte de ser malísimo, es muchísimo, 50% más caro que, por supuesto, en el continente. Pero lo que es más grave, algunos de los beneficios que supone que son de FOGAPE o que son del IFE u otros, no son aplicables a la isla porque no tiene una historia contributiva, lo sabemos. Entonces, la isla no recibe por patentes, nada de eso por un lado el municipio y por otro lado, la gente no puede postular estos beneficios porque no hay detrás una historia contributiva y eso los ha perjudicado enormemente. Entonces requiere un tratamiento especial. El alcalde vino, y yo agradezco al presidente de la comisión, 2 veces. La segunda vez hizo una exposición detallada de la situación de Rapa Nui. Cómo no se ha, hace como no sé cuántos años que no se ha elevado el aporte que tiene que ver con el fondo FNDR. En cambio, nos entregó la cifra que todos conocemos, cómo ha ido aumentando la población, ni digo en temporada turística normal. Entonces hay un contrasentido porque no recibe ni siquiera como le corresponde por ley de renta y por otro lado, el municipio, dado que hoy día está cerrada la isla, por lo tanto no hay turismo, se ha hecho cargo de no sé cuántas personas que quedaron cesantes con un programa que la isla financia sin tener la plata, que es Proempleo, se llama, y le entrega 300.000 para que la gente sobreviva. Como ha subido el precio de esta manera de poder financiar este transporte aéreo, de tal manera ha subido que hoy día nos decía un kilo de pan puede costar sobre los 4.000 pesos, de 4 a 6.000 pesos, entonces es una locura. Entonces se requiere un tratamiento especial, se requiere una respuesta, subsecretario, clara y categórica a lo que nos planteó el alcalde. ¿Por qué? ¿Por qué no se hace un tratamiento especial si se sabe que ellos no tienen esta historia contributiva, si se sabe que no pueden acceder a los instrumentos normales, si no se le ha reajustado por ley de renta como le corresponde, si se sabe incluso que se ha tenido que hacer un estudio del límite de la capacidad de recibir gente, porque todos sabemos que también entraba incluso en peligro de sustentabilidad de la propia isla? Si hay un patrimonio que Chile también debe cuidar, en este caso ni más ni menos con su condición estratégica que significa Rapa Nui. Entonces, no se entiende. Lo que pide el alcalde es que realmente haya política específica, con la mirada real y concreta, e incluso lo poco que haya abierto, que es mini comercio, se aplica el protocolo nacional, entonces tienen que cerrar a las 10 de la noche, circunstancia que en la isla no hay COVID, o sea, porque ellos cerraron las fronteras. Entonces, a ese extremo digo por decir un poco el absurdo. Entonces, yo creo que es muy importante, subsecretario, que esta mesa, Rapa Nui, que el propio ministro Palacio accedió a que se incorporaran pequeños gremios que no estaban incluidos, gremios que tienen que ver con pequeños hoteles, con artesanía, en fin, incluso con una pequeña agricultura de sobrevivencia, lo que puedan hacer, realmente llegue a resultados concretos, porque los problemas que tienen de carestía, de falta de conectividad, de apoyo, de ingresos, de inversiones, es tremenda. Entonces el alcalde pidió francamente que haya urgente esta política económica especial, que se vea las características de un FOGAPE que no cumple los requisitos normales, digamos, que se vea cómo se puede arreglar el tema del abastecimiento aéreo marítimo, porque no puede subir un 1000% así impunemente, en plena pandemia. O sea, de verdad, ¿de qué hablamos? ¿Qué hace esos isleños cuando es el único medio que tienen para poder abastecerse? Entonces, es francamente, bueno, y ver si hay un interés de hacer alguna inversión sectorial, en fin, que pueda beneficiar, porque ellos desean mantener cerrada la isla porque tienen, francamente, la preocupación mayor, incluso más allá de su situación económica, es la salud, por las condiciones que sabemos de aislamiento. Entonces, pero claro, en contrasentido, porque está bien, no hay COVID, pero si no tienen ayuda, la situación se hace realmente dramática. Y ahí hay un choque, porque probablemente hay un par de hoteles de gran magnitud reconocidos internacionalmente que les gustaría tener ese turismo internacional, pero en general, todo este otro mundo, que es el mundo, ningún motivo desea exponerse a lo que pueda significar el ingreso de turistas si no hay mayor control. Entonces yo creo, subsecretario, y yo le pido especialmente Valparaíso por un lado
y lo que es Rapa Nui están viviendo sus peores momentos. Y termino con una pregunta nomás. Usted habló que para la reactivación, que había sido un tanto tímida con Corfo, Cercotec, iba a haber un componente especial para las zonas más afectadas. No las mencionó cuáles eran. Sería interesante que las conociéramos. Y muchas gracias nuevamente. Espero que esto pueda tener algún tipo de respuesta, que haya algo y que esa mesa además sea más efectiva, por favor. Yo entiendo que está Paola Polanco a cargo, pero de verdad que llegue a algo concreto para la gente de Rapa Nui. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Ringnes. Senadora Órdenes. Muchas gracias, presidente. Saludar a José Luis Uriarte, subsecretario de Turismo. Como lo han planteado algunos de los colegas, la sesión anterior de la Comisión de Zonas Extremas, recibimos a varias entidades gremiales, particularmente de cámaras de turismo y del sector gastronómico, algunas regiones. Yo diría que eran los sectores más representados, además de tener representación territorial. Y en ese sentido, además de adherirme a lo que han señalado tanto la senadora Allende como el senador Sandoval, en el marco de acuerdos que se han realizado con el Ministerio de Hacienda, se establecía la realización o la conformación de mesas regionales de turismo. Porque nosotros aprobamos líneas presupuestarias, aprobamos instrumentos de apoyo, FOGAP, en fin, el bono COVID, el primero, podemos enumerar lo que hemos hecho. Pero creo que en esta materia, dado que es un sector productivo importante y que si uno lo observa en todas las regiones, independientes si es primer lugar o tercer lugar, el turismo es percibido como una actividad relevante. Eso ocurre en todo el país. Pero tiene sus particularidades, o sea, no todas las regiones hacen lo mismo respecto a las operaciones que realizan. Hoy día el sector turismo a nivel nacional fue golpeado primero por el estallido social, luego en el contexto de pandemia que nos tiene ya varios meses ahí con restricciones y confinamiento en los casos más extremos. Entonces, yo apelo al tema, yo sé que esto no es exclusivamente de economía, por eso menciono al Ministerio de Hacienda. Las preguntas son, primero, ¿existe la instancia nacional donde se está viendo cómo se van a abordar las políticas públicas para ir en apoyo del sector del turismo en Chile? Si estas mesas han tenido la expresión que yo entendía que es parte de un compromiso. Yo en mi región no lo veo, no veo la expresión de eso. Una cosa es que el director regional haga esfuerzo, porque eso ha estado presente también con nosotros, pero creo que se requiere la configuración de una instancia de trabajo intersectorial y público-privada, claramente, si no, pues las soluciones van a ser locales, y ahí es donde yo veo a los gobiernos regionales administran el FNDR, pero tenemos que ser asertivos en la medida, porque además nos reclaman, y con mucha razón, que los instrumentos de fomento, incluso algunos que hemos aprobado en el Congreso, son generales, algunos con las mismas condiciones que en condiciones normales. Si hablamos de Cercotec, por ejemplo, Corfo, lo que se ha relativizado bastante menor. Los créditos FOGAPE, si hablamos de esta industria, muchas son micro, pequeñas empresas y no están bancarizadas, por lo tanto FOGAPE, o sea, asumir que no es una opción para muchos de ellos, no lo es. Y creo que el foco debería ser cómo aportamos con instrumentos que le permitan sobrellevar y sortear los efectos negativos que ha tenido la pandemia en sus negocios. Al final del día es eso, política focalizada en un sector productivo que es el turismo y entender que en general son negocios que responden a un tipo de empresa en particular, donde no está el FOGAPE, donde los instrumentos de fomento que antes postulaban eran para mejorar sus negocios, pero hoy día como están sobreviviendo, no es para comprar más herramientas o dispositivos que los ayuden en el negocio. De hecho, muchos invirtieron la temporada anterior pensando que las condiciones iban a ser las mismas este año. Entonces, relatos yo creo que todos nosotros podemos compartir. Yo recibo correos, WhatsApp, porque yo lo que veo que ha cambiado es que hoy día la situación es más crítica. Y la Comisión de Zona Extrema es un espacio deliberativo y que hemos hecho, creo que, buenas audiencias, pero hoy día estamos complicados. Si no hacemos un trabajo conjunto con el Ejecutivo, las políticas públicas no van a bajar por el Congreso, no es la tarea. Entonces,
y cómo hacemos que los territorios, porque si logramos un acuerdo y logramos involucrar a los gobiernos regionales, le aseguro que va a ser más rápido el apoyo, o al menos se va a sentir así. En la región han habido 2 caravanas, o sea, incluso han habido movilizaciones de un sector. Eso habla de que la situación es muy excepcional y es compleja. Entonces, mi pregunta va enfocada a las mesas nacionales, porque figuras administrativas se han creado, pero a mi juicio no han tenido la expresión que se requiere. O sea, yo vivo en una comunidad que es pequeña. La mesa turismo, o sea, si es que está, veamos quiénes están y a quién hay que sumar, porque en el territorio no se nota la expresión. Entonces, para que no nos contemos historia y avancemos entre todos, porque esto va a afectar a todas las regiones. O sea, el sector es importante en todas. Más allá de las medidas que se han indicado. Muchas gracias. Fui enmudecido aquí. Muchas gracias. Subsecretario, yo quería solamente enfatizar algunos de los puntos que usted ha planteado. Primero, decir que en realidad nosotros le agradecemos su respuesta. Nosotros le enviamos una minuta de las exposiciones que hicieron todos los representantes de los distintos gremios del turismo en nuestras regiones. Entre ellos está el señor Peter Müffeler, que es el director del complejo más grande allá, y sobre todo el vicepresidente de la Cámara de Comercio. Por lo tanto, no voy a... Ahí yo diría que hay un menú de todas las cosas que nosotros quisiéramos ver. Por lo tanto, voy a poner solamente algunos énfasis reconociendo, como usted dice, que el problema es la pandemia, o sea, que esto no tiene una solución total ni final. Tenemos que hacer todo lo posible por paliar la situación. Quiero agregar a todo lo que se ha dicho acá sobre el pequeño turismo, a toda mi región en la parte Parinacota, que es solo pequeño turismo, naturalmente, es mini turismo incluso, si se quiere, en muchos casos, y eso la ha golpeado muy fuertemente. Yo agradezco las cosas que usted nos ha dicho respecto a la posibilidad de ampliación del FOGAPE, si ciertamente algunos, por lo menos algunos de los empresarios pequeños y medianos podrán beneficiarse de eso. Creo que también usted plantea una cosa muy interesante, y yo me atrevo a recoger, que es el uso de recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional en las regiones. Buscar productos para buscar cosas que la gente del turismo pueda hacer manteniendo su trabajo, o por lo menos como un trabajo, no como un trabajo permanente, porque yo creo que no es lo mismo recibir un subsidio que tener un trabajo en el cual poder hacer algo. Y ciertamente en mi región, por lo menos, las posibilidades de trabajo en varios sentidos, en todo el borde costero, seguramente existen. Siempre se está reclamando que cuando llegan los turistas a las playas no están lo suficientemente limpias, etcétera. Hay trabajo que dar ahí. Y si uno le abre la puerta al CORE para que pueda destinar a eso fondos del Fondo de Desarrollo Regional, eso podría ser ciertamente muy útil. Y quiero plantear también el tema de los trabajadores, ¿no? Porque en realidad sí es cierto, los establecimientos lo están pasando muy mal y algunos han quebrado, ¿no? Ayer vi que habían quebrado una cadena de heladerías en Santiago que no era tan antigua, y sin embargo se derrumbó. Pero el problema también que tenemos son los trabajadores. Usted bien sabe que un garzón de un restaurante, del tamaño que sea, lo más habitual es que gane, con muy pocas excepciones, que gane un salario cercano al salario mínimo. Eso es lo que está declarado, lo que está en su contrato, eso es lo que gana. Ahora, además gana en propinas más casi el doble de lo que está ganando, que lo que gana en su contrato. Entonces, naturalmente, cuando nosotros decimos, bueno, pero tienen subsidio de cesantía, estamos hablando de muchos trabajadores que llegan en los restaurantes normales, no a 300, sino a 700.000 pesos mensuales, pero están recibiendo solamente el subsidio de cesantía sobre la base de los 300, lo cual supone que han perdido 5/6 de su poder adquisitivo. Y eso es muy dramático. Entonces se lo hemos planteado, se lo planteo a usted de nuevo, se lo hemos planteado a todos los ministros que se nos han cruzado por delante, ministros, subsecretarios, todos entienden. Pero no hay solución. Y hay que buscar una solución. Yo entiendo que la gente pueda decir que aquí tenemos que ceñirnos a los salarios formales, pero esto tampoco es un salario informal. Esto está considerado en la ley, está autorizado en la ley que reciban propinas. ¿Por qué no se puede buscar un plan que no someta a las familias de los que trabajan en la hotelería y en la gastronomía a una remuneración tan baja como la que tienen? No pueden postular a otras cosas porque tienen un salario superior al mínimo, porque se sabe que tienen eso, pero al mismo tiempo
en realidad están recibiendo subsidios de cesantía muy por debajo de aquello a lo cual tendrían derecho. Y por último, me adhiero, presidente, señor subsecretario, a lo dicho por la senadora Allende, y la verdad es que es difícil reproducir todo lo que dijo el alcalde de Rapa Nui hace unos días atrás. Esta fue una reunión muy dramática, se lo puedo asegurar. Así que la verdad es que fue muy dramática, se puede agregar poco. Esa gente que tiene de alguna manera el rostro de Chile hacia otro lado. Muchos que vienen a Chile vienen preguntando por la isla de Pascua. A mí me ha pasado con gente en los aviones, que yo vengo porque quiero ir a la isla de Pascua y recién acá se enteran que el vuelo son 5 horas para allá, pues no deja de ser. Entonces, pero ellos tienen presentan el rostro de Chile de manera muy, muy fuerte. Ellos hicieron un esfuerzo, ellos pidieron que se cerrara su isla, que no entrara nadie, porque había pandemia, querían mantenerla sana, y lo han logrado en gran medida, pero al mismo tiempo a un costo de 80% de los empleos y los salarios. Entonces hay que hacer un plan especial para Rapa Nui, yo creo que eso es definitivo. Nosotros todos le pedimos por nuestras regiones, por cierto, pero como Comisión de Zonas Extremas también le pedimos que le hacemos ver el drama que se vive en Rapa Nui. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. Está por ahí el senador Soria, la senadora Vesperio y el senador Latorre. Se ofrece la palabra. Senador Latorre, ¿quiere decir algo? Todos provincianos. Todos provincianos, efectivamente. Algunos más que otros, pero en fin. Todos son bienvenidos a la región. Subsecretario, le doy la palabra a usted, entre tanto, por si quiere hacer algún comentario, mientras los senadores, que en realidad algunos vienen llegando, pues pueden hacer sus preguntas después. Gracias, presidente. A ver, sí, yo tengo el documento que ustedes me enviaron, y hemos ido viendo punto por punto. Uno de los desafíos que tiene esta subsecretaría es que gran parte de los temas que afectan a las empresas del turismo no dependen de nuestro ministerio, sino que dependen de otras carteras, ¿cierto? Entonces, pero nosotros sí hemos tomado como propia la responsabilidad de hacer ver las necesidades que tiene nuestro sector. Y voy a ir comentando, ojalá no se me quede ninguno de los comentarios de los que han hecho, y si se me queda alguno en el tintero, por favor me corrigen. Una de las peticiones bien grandes ha sido, por ejemplo, el respecto de la Ley de Protección del Empleo y el su vencimiento, ¿cierto?, que viene ahora respecto a la posibilidad de ir haciéndolo. Nosotros hemos tenido reunión junto al ministro Palacio con la administrativa y al subsecretario Arap, y ellos nos han señalado que está, y eso ya no puede ser vía decreto, sino que la posibilidad de hacerlo por decreto ya expiró. Entonces es necesario legislar nuevamente, ¿cierto? Y me han transmitido a mí, cuando hice la pregunta del Ministerio, ha considerado que están trabajando en eso y que eso va a ser así, ¿ya? Por lo tanto, va a haber solución a ese tema, porque la última modificación que se hizo establecía que por decreto se puede hacer un número determinado de renovaciones, ¿cierto? Y eso ya se venció, por lo tanto, va a ser necesario legislar nuevamente, pero está considerado por la autoridad del Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo. Respecto a lo que se señalaba de los parques nacionales, yo lo he hablado largamente con el Ministerio de Agricultura y con la CONAF, y el aforo de los parques se ha determinado no desde una perspectiva sanitaria del aforo por el territorio, sino respecto a la capacidad que tienen los funcionarios de CONAF de fiscalizar y velar por la seguridad de los visitantes. Y eso ha significado una especie de contradicción. En el fondo, que tenemos un territorio al aire libre gigante, pero con un aforo muy chiquitito, porque los funcionarios de CONAF están absolutamente sobrepasados en la lógica de tener que, además de cumplir su rol de parque, tener que cumplir un rol de carácter sanitario con los visitantes. Y esa es la dificultad que me ha transmitido el Ministerio de Agricultura. Le hemos solicitado a nosotros en reunión que puedan evaluar distintas alternativas de solucionar eso, y hemos hecho ese punto en el Ministerio de Agricultura como corresponde. Hay una preocupación de las regiones que ha sido muy constante respecto a medidas que nosotros tomamos que no son aplicables en distintos territorios. Ejemplo de eso es la posibilidad de abrir en Paso 2 en terrazas, ¿cierto? El tema está en que cuando una actividad cumple, y eso es lo que nos ha transmitido a nosotros la autoridad sanitaria cuando le hemos pedido flexibilizar el Paso 2 para lugares cerrados, cuando una actividad determinada cumple 3 requisitos, se transforma en una actividad especialmente rigurosa. ¿Cuáles son esos 3 requisitos?
que sea en un espacio cerrado, que sea sin uso de mascarilla y por un periodo de tiempo prolongado. Y lamentablemente esa es la definición de lo que hace una persona en un restaurante puerta adentro. Está sentada durante un periodo de tiempo bajo techo, por un periodo de tiempo prolongado y, por cierto, sin mascarilla. Esa es la razón que hace que en una comuna que está con un grado de nivel de contagio comunitario, que hace que esté en paso 2, no permita, sanitariamente hablando, el que pueda abrir un restaurante puertas adentro, como si, cuando la carga de contagio es menor en un paso 3, se puede hacer. Entonces, la razón de esa diferenciación no es porque nosotros no conozcamos la realidad local de cada uno de estos territorios. Sabemos, evidentemente, que en sectores, sobre todo, no sé, en la Patagonia, en el sur, en Magallanes, en Aysén, permitir abrir en terraza es lo mismo que decir que no pueden abrir, en el fondo. Pero la razón no es porque nosotros desconozcamos esa realidad, sino que porque sanitariamente, cuando hay una carga de contagio como la que hay en los pasos 2, no es posible flexibilizar esa norma. Tema, lo hemos conversado con la autoridad sanitaria y esa es la respuesta que hemos obtenido. En relación a el destino fijo, ¿por qué nosotros ponemos un destino fijo en el plan de vacaciones? Ahí de nuevo, yo quiero decir que hemos flexibilizado todo cuanto hemos podido. Originalmente la posibilidad de trasladarse de una región a otra estaba establecida para el paso 5. Y la posibilidad de adelantar, primero al paso 3 con el permiso interregional y ahora incluso al paso 2 con este permiso de vacaciones, nos obliga lamentablemente, dado la situación de pandemia en la que estamos, a seguir con algunas restricciones que no nos gustaría tener, por cierto. Pero la situación en la que estamos, y ya han visto ustedes la crítica constante y sostenida que hemos tenido respecto al permiso de vacaciones, que nos están pidiendo limitarlo, en el fondo, aún con las restricciones que tienen. Y la lógica que hay acá es que la movilidad es sinónimo de un mayor riesgo de contagio. Entonces, si yo tengo una persona que vive en una comuna que está en paso 2, que tiene, es decir, que tiene una carga de contagio alta, o que va a una comuna que está en paso 2 y que tiene también entonces una carga de contagio alta, y esa persona se va moviendo desde distintos lugares, aloja una noche en un lado, después aloja la noche en otro lado, no solamente aloja, sino que va a comer en alguna parte, pasea, se mueve, eso hace que el riesgo sea mayor. Por lo tanto, la única forma de poder permitir el traslado interregional en paso 2 era con estas lamentables restricciones. No porque no pensáramos que hay destinos comunales, que lo sabemos, sino que porque la condición sanitaria de esos territorios lamentablemente no aconseja que se permita la múltiple movilidad, porque eso significa aumentar el riesgo de ir transportando también el contagio. Esa es la razón. Respecto a Islas de Pascua, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que se ha planteado. Yo he tenido reuniones con el alcalde de Arapanui. Quiero ser bien franco con ustedes. Yo, en lo personal, el primer contacto que tuve con él, yo le solicité que fuera privado. Yo creo que yo quería escuchar y entender antes que tener una reunión formal de autoridades para poder, primero, generar también una relación de confianza, ya que es muy importante tomando en cuenta la realidad de la isla. Y yo ahí me di cuenta que hay algo que tenemos que hacer nosotros como autoridades, pero también había algo que yo le tenía que pedir al alcalde. Lo que yo me di cuenta que tenía que hacer yo como subsecretario de Turismo era de alguna manera asumir el compromiso de ser el portavoz de la isla respecto a otras autoridades. Porque siempre la negociación de la isla ha sido con las autoridades del Ministerio del Interior. Y eso ha significado que cuando han avanzado a buen puerto, las relaciones fluyen un poquito más, pero cuando son difíciles, se tensan. Y todas las reuniones empezaban y terminaban con el mismo tema, que era recalcular el porcentaje que les correspondía del fondo regional. ¿Cierto? Y yo le dije con toda transparencia al alcalde, le dije, mira, pero es que hoy día, si todas las reuniones respecto a la Ponía van a empezar y a terminar en ese tema que es el mismo de siempre, vamos a terminar todos choreados y peleados y no vamos a poder atender una serie de urgencias que teníamos a propósito de la pandemia. Por lo tanto, lo que yo me comprometí, lo que yo me solicité es ser una especie como de embajador, por decirlo de alguna manera, respecto de otros temas que son necesarios acometer con urgencia. Entre ellos, por ejemplo,
una política de vacunación para la isla en su condición de zona aislada. Pero también le pedí algo a él. Yo también le dije que tomando en cuenta cómo ha evolucionado la pandemia, que van a empezar a llegar las vacunas, que él también ya se alejara un poco de la lógica del cierre o apertura, sino que empezáramos a conversar en qué hechos, qué cosas deberían ocurrir para empezar a abrir en una reapertura. Si tenemos que hacer un esfuerzo con las autoridades de salud, por ejemplo, para fortalecer la capacidad hospitalaria de la isla, que es fundamental. Y está bien, puede ser que a la hora de sacar la rentabilidad social en época normal, de instalar una cierta cantidad de respiradores artificiales, no se justifique, ¿cierto? O tener de planta una serie de profesionales en la isla, puede ser que en épocas normales no se justifique. Pero con una fragilidad como la que tiene la isla, si queremos siquiera asomarnos a la reapertura, tenemos que ser capaces de tener durante un periodo de tiempo determinado condiciones especiales, ¿cierto? No nos olvidemos también, por ejemplo, que la cultura de la isla, no solamente en su composición etaria, que tiene una población adulto mayor bien importante, sino que lo que significan los adultos mayores, que son personas de especial riesgo para su población, obviamente hacen que quieran cuidarlos más, en el fondo. ¿Ah? Entonces, yo sentí la necesidad de compenetrarme en esa realidad, en estas conversaciones privadas que tuve con él, para intentar acometer bien mi tarea. Y en eso estamos trabajando. Yo lo que le pedí a él entonces, que dejáramos desde la perspectiva de la isla, conversar en todo, nada abierto o cerrado, sino que cuál era el camino que teníamos que recorrer para lograr una reapertura. Y ahí aparecieron estas cosas en las que hemos ido trabajando. Por supuesto, este programa Reactívate que les comenté yo va a tener una función especial para no solamente la Isla Pascua, también para Juan Fernández, porque tenía una situación con el turismo muy dificultosa y obviamente los requisitos para postular van a ser distintos también. Hay un paquete de peticiones que yo debo ser franco con ustedes que escapan que son las que dicen relación con el cobro impositivo o de algunos impuestos territoriales. Lo que pueden ser las contribuciones, lo que pueden ser las concesiones marítimas, lo que pueden ser las patentes. Nosotros hemos tenido largas reuniones con el Ministerio de Hacienda, hemos hecho la presentación, de hecho, lo conseguimos una reunión a los gremios del turismo con el Ministro de Hacienda porque querían planteárselo personalmente. Sin embargo, yo debo ser honesto con ustedes y eso es una decisión que está en esa cartera respecto de la cual yo no tengo atribuciones ni mucho que poder decirles lamentablemente. Respecto a la pregunta de la senadora Allende de cuáles son las zonas afectadas, yo hoy día, senadora, no estoy en condiciones de decir cuáles son. Sí le puedo adelantar cuáles son los criterios con los que se está trabajando. Nosotros tenemos algunas formalidades que cumplir, entre ellas la aprobación de las bases por el directorio de la Corfo, la toma de razón de la Contraloría y esperamos que eso sea a más tardar dentro de los primeros días de la próxima semana. Ocurrido eso y ya tengamos los criterios avalados y formalizados, por supuesto se los puedo comentar antes de hacer público el programa. No tengo ningún inconveniente en eso, pero los criterios que nosotros hemos establecido son básicamente los que les comenté. Participación del PIB, del turismo en la región, cantidad de meses o semanas o días en que han estado los distintos territorios en cuarentena y cuarentena en este periodo estival. Esas son las notas que nosotros vamos a poner para establecer cuál ha sido el sector turístico más afectado y que se alleguen más recursos a esa región. Creo haber tocado casi todos los comentarios que me hicieron. Me faltó el de la senadora Órdenes, perdón, respecto a la coordinación de las mesas de trabajo a nivel regional y a nivel nacional. A nivel nacional sí la tenemos. A ver, yo soy bien esquivo, y puede dar fe de ello la senadora Allende, de establecer mesas formales regionales, porque ella me solicitó una y me costó harto decirle que sí, pero finalmente se constituyó y está porque yo creo que de verdad, o sea, la realidad que nosotros estamos viviendo hace que mi contacto personal y el de las autoridades del turismo, de Seremi y los directores con los distintos gremios tenga que ser diario y a WhatsApp.
y no en el alero de una mesa que funciona cada una vez a la semana o cada 15 días, en el fondo. Entonces yo creo, pero sí lo que acordamos con la senadora Allende y lo podemos hacer feliz en las otras regiones es, ok, mantener esta reunión, esta relación fluida, diaria, cotidiana, porque la cuestión está variando día. Sin embargo, establecer cada 15 días o una vez al mes una reunión formal en donde demos cuenta de los avances. Ya, por ejemplo, en esa reunión que tuvimos con los de la quinta región nos dimos cuenta que algo que yo no sabía, que pensé que porque se habían asignado los fondos de los planes de fomento productivo de Corfo y Cercotec, eso ya se habían entregado, chuta, y nos dimos cuenta, a propósito de esta conversación con los gremios, que eso no había ocurrido, que había un retraso inaceptable en la situación en la que estábamos viviendo y que teníamos que tomar carta en el asunto y corregir. Entonces, están conectados acá, aunque en el anonimato, los directores regionales y algunos seremis de economía y los directores regionales de Senatur de las regiones que están representadas en esta comisión. Por lo tanto, vamos a, en aquellas reuniones que ya existen, yo personalmente, formar parte de ellas por lo menos una vez al mes para poder darme cuenta también, y si es necesario tratar de destacar alguna clavija, hacerlo sin ningún problema. Respecto a la coordinación con el Congreso de los fondos, ahora nos dice, vamos a necesitar muchos de ustedes, porque el fondo COVID, que es contabilidad presupuestaria paralela, que nos permite destinar una gran cantidad de recursos al fomento productivo, cada proyecto debe ser informado al Congreso y tiene que ir con la venia del Congreso, cuando son esas las platas que se ocupan. ¿Cierto? Eso es lo que salió de la ley. Por lo tanto, apenas esté hecha esta coordinación, nosotros mañana tenemos una jornada de trabajo todo el día con el presidente para establecer las prioridades de este año que viene ahora. Estamos citados todos los ministros, los subsecretarios, los intendentes desde las 8 de la mañana a 8 de la tarde, precisamente para eso. Y ahí, por supuesto, se acuerdan de mí, porque les voy a pedir que todos los proyectos que nosotros estemos ingresando para este presupuesto nos ayuden a aprobarlo. Muchas gracias, señor subsecretario. Voy a darle la palabra a la senadora Luz Eliana Mensperi. Gracias. Está silenciada, senadora. Ahí sí. Gracias, presidente. Disculpe el atraso, estaba en otra reunión. Hacerle un par de consultas al subsecretario, a quien saludo y agradezco su presencia. Subsecretario, yo entiendo, ¿no es cierto?, que la pandemia ha requerido un gran apoyo del gobierno a distintos sectores, todos muy afectados, pero efectivamente las zonas extremas han estado particularmente golpeadas. En especial la región de Tarapacá estuvo 5 meses en cuarentena, 5 meses. Luego alcanzamos a estar muy poco tiempo en fase 2 y ahora nuevamente entramos a cuarentena. Somos una región particularmente turística y eso tiene brutalmente golpeada a todo el sector turístico, más en esta época estival, ¿no es cierto? La época estival en Tarapacá comienza eso de septiembre, sobre todo porque un destino muy importante de las vacaciones, además de todos los viajes de la tercera edad, cosa que no ha ocurrido además durante todo el año. Pero independiente de todo la ayuda, que es un poco lo que estamos viendo en la comisión, también han habido esfuerzos particulares que están haciendo los distintos gobiernos regionales. Y el gobierno regional de Tarapacá ha hecho también un gran esfuerzo redistribuyendo los fondos regionales. Y no ha podido actuar más rápido porque de repente se encuentran con una gran lentitud en Santiago, como seguimos siendo centralistas, ¿no es cierto? Y a raíz de un cambio que hubo, bueno, esto no es un cambio porque esto siempre, pero esa redestinación viene antes de que pase nada. Una vez que lo aprueban los CORE, esa redestinación viene a aprobación de la DIPRE, luego va a tomar razón de la Contraloría y ahí recién se vuelve, ¿no es cierto?, a la región para que puedan ser utilizados. Entonces, eso se retrasa mucho porque de repente pasan 2 o 3 meses entre la DIPRE y la Contraloría. Entonces, yo sé que esta redistribución y estas aprobaciones no pasan por ustedes, pero yo quería pedir ayuda al Ministerio de Economía para que, porque la mayoría de esas veces, al menos en Tarapacá, esta redistribución son fondos que van a Corfo, a Cercotec, y en el caso de Tarapacá,
a turismo. Entonces, son fondos que van a su cartera y están parados en la DIPRE o luego se atrasa mucho en Contraloría que se toma razón en Santiago. Entonces, que el Ministerio de Economía nos ayudara a apurar, porque también es un alivio para ustedes que nosotros a través de estas tres, de Corfo, Cercotec y Senatur podamos ayudar a estos sectores en nuestra región regionalmente. Lo segundo, ¿no es cierto?, es preguntar si existe la posibilidad, a lo mejor en cosas que no sean tan trascendentales, pero poder evaluar estos paso a paso de acuerdo a las realidades regionales, que en algunos casos se hacen. Vemos, por ejemplo, cómo en Aysén, para ingresar a Aysén, se requiere un PCR. Eso no se requiere en ninguna otra región. Entonces hay pequeñas cosas que sí se hacen de acuerdo a las realidades regionales. La región de Tarapacá es una región absolutamente nocturna. Entonces, ¿por qué no entregar una mayor, a lo mejor, facultad a los GEDENA con el intendente y el Seremi de Salud en que, no sé, por decir que el delivery pudiera funcionar hasta más tarde en las zonas de cuarentena para ayudar al área gastronómica, o sea, cerrar la cocina a las 10 de la noche, porque se supone que allá hay una especie de autorización del GEDENA que las cocinas pudieran el delivery funcionar hasta las 12, pero Salud va a fiscalizar a las 10 y si están funcionando, no obstante que el GEDENA autorizó, los clausuran. Entonces, ver la posibilidad de que estos paso a paso pudieran, en ciertas cosas que no fueran de impacto nacional, delegar una autorización de común acuerdo entre Salud, GEDENA, Intendente Regional, que fuera en ayuda, ¿no es cierto?, en ayuda a estos sectores y que no tuviera, vuelvo a decir, estos impactos. Y lo otro, subsecretario, pedirle dos cosas. Si se pudieran flexibilizar los requisitos de entrada para la postulación de los fondos de Corfo y Cercotec. Y segundo, Corfo, particularmente Corfo, ¿no es cierto?, en regiones como Tarapacá, que estuvo 5 meses en cuarentena, ahora vamos a estar no sé cuánto más. Entonces, hay pequeñas pymes o medianas, ¿no es cierto?, que en octubre obtuvieron un subsidio de 2 o 3 millones. Pero en octubre, después de 5 meses, y ahora llevan otros tantos, pero ya no pueden postular otro fondo, pero 3 millones después de 5 meses de cuarentena, y ahora estamos en enero, 5 meses después, la posibilidad de que puedan volver a postular a un fondo después a lo mejor de 2 o 3 meses, porque no parece razonable si han pasado casi un año sin que puedan trabajar y que solo puedan postular una vez, no pareciera razonable. Me gustaría si pudiera revisar al menos esas cosas, subsecretario. Gracias. Presidente. Ahora orden, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Es una consulta muy particular que tiene que ver con el instructivo de movilidad. Solicitarle al subsecretario si ahí pueden, es para mayor claridad con el Ministerio de Salud, porque acá, claro, se establece por un lado el permiso de vacaciones que es interregional. Entonces la pregunta es si es intrarregional. Yo supongo que usted me va a responder que sí, porque más en el mismo instructivo después se establece que hay libertad en el fondo no hay restricción de movilidad al interior de las regiones, partiendo por el paso 2, que se puede mover paso 2, 3 y 4. Pero la Seremi de Salud en la región de Aysén interpreta que es por un día. Y muchas de nuestras localidades, no voy a hablar de los kilómetros, voy a hablar de los tiempos. Cochrane está a 6 horas, en el mejor de los casos, de la capital regional. Si vamos a ir a la Cuenca Lago General Carrera, hasta igual estamos hablando de 5 horas, si es Tortel son 10, si es Villa O'Higgins son 13, más un transbordo que hay que tener los horarios acordados. Entonces, porque yo creo que en el caso de nuestra región, un camino es que va a haber un turismo al interior de la región, o sea, yo creo que hay que apostar por eso,
que muchos de la región se van a quedar en la región, pero con esta interpretación, alguien que va a ir desde Coyhaique a Cochrane no puede pernoctar. Entonces, que se aclare con la autoridad sanitaria ese tema. Me parece que abriría una puerta. Muchas gracias. Gracias, senadora. Se ofrece la palabra para que el subsecretario pueda redondear entonces después su presentación. Si alguien quiere decir algo más. Señor subsecretario, perdón, senadora. Termino. Bueno, primero decirle al subsecretario que me parece, me pareció una buena estrategia suya la de generar primero ese nivel de confianza, quizás más en privado, porque bueno, ellos tienen una cultura especial y la confianza es un tema súper importante, súper importante. La palabra, los gestos, la confianza, algo muy valorado en Rapa Nui. Yo creo que hizo muy bien el subsecretario tratar de ver. Lo que a mí me deja un poco preocupada es que yo veo que dos cosas. Uno, usted dice, bueno, no solamente, entendí, no solamente persistir con el tema interior y lo que debieron habérseles reajustado, digamos, por ley de renta, pero bueno, es un tema ese que ellos lo tienen muy sentido. Entonces, está bien, habría otras cosas, pero yo veo que usted me dice buscar caminos para la reapertura, pero es que, de verdad, yo he sentido que están muy refractarios a abrirse porque tienen mucho temor. Ellos, ¿qué es lo que ven? El Conti, como le dicen, al continente, no logra manejar la epidemia. O sea, es evidente que los casos van, como usted mismo lo acaba de señalar, quizás peor, incluso lo que podíamos estar en algunos días casi como lo que estuvimos en mayo y junio. Entonces, lo que ellos ven es que nosotros no hemos logrado manejar los temas sanitarios a un nivel que les dé garantía. Entonces, evidentemente que están cerrados. Y yo lo entiendo. Si uno está a más de 5 horas de un avión, ¿se imaginan lo que significaría en esa isla un brote epidémico? No es controlado y no se soluciona con un par de ventiladores, sino que es muy dramático, porque de verdad el aislamiento es brutal. Entonces, yo quiero saber qué otra alternativa está buscando, porque no creo que la solución solo sea decir, bueno, vamos a la reapertura, si uno ve que la situación acá en el continente deja mucho que desear, vamos más o menos, por no decir que esto está está un poquito fuera de control, en el sentido que los casos son muy altos y tenemos hoy día una cantidad de comunas en cuarentena y en restricciones, etcétera, etcétera. Entonces me deja preocupada en ese sentido, entendiendo su buena voluntad y su estrategia, que la comparto, muy importante, pero sí saber qué otra cosa. ¿Cómo no pueden hacer algo con la conectividad en el sentido de darle un tipo de subsidio? ¿Cómo es posible que le suban el 1000%? ¿Cómo no a tener algún plan específico, atendiendo que el propio senador Insulza, presidente de nuestra comisión, siendo de otra región, entiende lo que significa estratégicamente Rapa Nui? O sea, no lo tenemos que explicar. Entonces, claro, uno dice, pero ¿cómo se ve eso con los hechos concretos? Entonces me deja un poquito preocupada. Me gustaría ser el subsecretario, si quiere aquí o si quiere en otro momento nos reunimos, yo encantada, pero sí especial atención, porque yo siento que no es tan sencillo que me diga la solución, a lo mejor es como una reapertura. Yo creo que eso es de mucho cuidado y no es tan sencillo. Y de hecho, si usted recuerda bien, se evitó contagios mayores porque fue el alcalde el que impuso hacer test en el aeropuerto y no permitió que se embarcara gente que vive en Rapa Nui, pero que estaban en el continente y que regresaban, y que simplemente descubrió que algunos iban con test rápido que hicieron con niveles de contagio. Entonces, la verdad es que en ese sentido ya han sido, claro, muy, muy cuidadosos, están muy refractarios, muy desconfiados de abrir la isla. Yo creo que ahí tiene que trabajarlo entonces como con más profundidad y ver otras alternativas. Yo veo que está el senador Latorre, yo creo que él comparte lo que yo estoy diciendo, que lo he visto muy silencioso, no tengo ninguna duda que el senador Latorre entiende lo que yo estoy argumentando al subsecretario, porque es muy complicado no entender lo que puede pasar en esa isla. Yo sé lo que los ha afectado económicamente, pero ellos tienen, así como dijo muy bien el subsecretario, el cuidado por los adultos mayores, la salud es sagrada también. Entonces eso es interesante porque están sufriendo
las peores condiciones económicas, tener la isla cerrada, pero por otro lado, el criterio de ello es primero la salud. Primero defendámonos, que no vengan a llegar del continente o del turismo internacional contagiados y imagínense las consecuencias gravísimas que eso tendría, que además sería una irresponsabilidad como país. Gracias, senadora. Le ofrezco la palabra, señor subsecretario. Muchas gracias. A ver si es que logro tocar todos los temas. Lo que decía la senadora Erzberger, yo concuerdo con ella. Los tres temas que planteó grandes, gruesos. Al principio de esta sesión alcanzamos a comentar, senadora, que sobre todo el último trimestre del año pasado, no solamente tuvimos retrasos con asignaciones que habían hecho los fondos regionales cuando llegaban acá a la DIPRES a nivel central, sino que de frente a algunos de ellos no se alcanzaron a ejecutar, no se implementaron. Yo me acuerdo perfecto, los últimos 3 meses del año pasado yo tenía una lista de 9 regiones que estaban con fondos parados, hicimos grandes gestiones con la DIPRES. Uno de los primeros problemas que teníamos, y gracias a Dios eso se solucionó y no se va a repetir, es que la DIPRES le dio, obviamente, privilegiar el uso de los recursos, porque estaba en una estrechez fiscal muy grande. Se estableció como prioridad el fomento productivo. Y la promoción y la capacitación para el sector turismo había quedado fuera de la definición de fomento productivo, ¿ya? Sin embargo, mantener la promoción para sectores turísticos, primero dentro de Chile y después, segundo, mantener la promoción afuera de Chile para que cuando se abra la frontera vuelvan a llegar los turistas, es fundamental para el sector turístico. Y logramos establecer con la DIPRES entonces que estos programas con foco turístico son también fomento productivo y que no tengan esta dificultad a la hora de ser aprobados. Y eso fue un paso que dimos, y lo que yo les comentaba al principio, se lo reitero, senadora, es que con los intendentes ya hemos empezado a trabajar esta carta, esta cronología de los recursos que van a estar en los FNDR, en los consejos, para que nosotros al mismo tiempo acá en Santiago, primero con la Subdere y después con la DIPRES, empecemos a agilizar esa cuestión, porque el primer y segundo trimestre, que lleguen recursos frescos en esta primera mitad del año va a ser fundamental, porque lamentablemente no se van a poder recuperar en enero y febrero. Entonces marzo, abril, mayo van a ser meses muy difíciles. Tenemos que ser capaces de llegar con recursos frescos, porque lamentablemente no se ha podido trabajar como quisiéramos en los meses de enero y febrero. Respecto a que puedan postular a los fondos del programa Corfo habiéndose ganado reactiva anterior, va a ser así. Va a ser así. Lo que no se va a poder es postular para un gasto ya financiado. Es decir, yo no voy a poder postular para pagar el sueldo de febrero si ya por otra vía pública me subsidiaron para pagar ese sueldo de febrero. Es lo mismo, ya. Pero lo otro sí se va a abrir. Sí se va a abrir. Respecto a la capacidad de los PCR regionales, la verdad es que nosotros tenemos dos problemas ahí. El primero es un problema de capacidad. En Chile está más o menos 60.000 PCRs diarios y no hay mucha locura para hacer más. Si nosotros disponibilizáramos el PCR como una especie de pasaporte sanitario para el turismo, pasaría a ser imposible tener los resultados de los PCR en las 72 para que sea válido. Colapsaríamos de tal manera los laboratorios y la toma de test que no tendrían la vigencia necesaria en un periodo de tiempo. Estaría tan colapsado el sistema. Perdone que lo interrumpa el presidente. Solo no era eso que yo le exigiera PCR a todo el mundo. Yo lo puse como un ejemplo de que en el paso a paso a lo mejor se pudiera flexibilizar o se permitiera en las regiones según sus realidades, así como en Aysén se exige PCR, en otras regiones se pudieran tener ciertas flexibilidades de acuerdo a su realidad regional. No que a todos se le exigiera PCR. Así como en Aysén PCR, a lo mejor en Tarapacá los restaurantes pudieran hacer delivery hasta la 1 de la mañana. Una cosa así. Eso. Yo entiendo perfecto. Muchas gracias. Sí, eso es posible. Eso es posible de hacer. Ahora, yo debo de hacer un reconocimiento. Que yo soy mucho más ineficiente planteando flexibilidades regionales en la mesa COVID de la que participo todos los lunes y los jueves, que la región. Cuando yo voy a la mesa COVID y planteo una posibilidad para un territorio determinado,
entramos al centralismo que todos conocemos y del que yo soy a veces parte y a veces víctima. Entonces, hemos logrado alguna solución en la región de Coquimbo, darle un permiso especial al astroturismo para que puedan trabajar después del toque de queda. Porque el astroturismo que se ve de noche, hacerlo cerrar a las 10, que la gente tenga que volver, es matarlo, ¿cierto? Entonces, la estrategia que ocupamos en Coquimbo, como también estamos ocupando ahora, por ejemplo, respecto del Salto del Laja. El Salto del Laja está en 3 comunas distintas. Hay 3 comunas, ¿ya? Y que están además las 3 comunas en 3 pasos distintos. Entonces resulta que si yo estoy en el Salto del Laja y quiero ir a un restaurante que está a este lado del puente, puedo, pero cruzo el puente y el restaurante ya está cerrado, porque pertenece a otra comuna que está en otro paso. ¿Ya? Bueno, y así hay distintas, por ejemplo, en la provincia de Palena, respecto a que el PCR tuviera una vigencia provincial y no comunal para permitir el turismo dentro de ese sector de la carretera austral. Y la estrategia que nos ha funcionado es que la flexibilización la diseña la región, y si esa propuesta de flexibilización viene con el visto para arriba del intendente, del general de la fuerza, de la Seremia de Salud y del Seremia de Economía o nuestro director de turismo, yo lo que simplemente hago es viabilizar una cuestión que ya está lista. O sea, obviamente yo voy a hacer peor la flexibilización si es que me la trabajaron y la acordaron las autoridades regionales que tienen que ver en el asunto. Y ahí a mí lo que me toca es ser simplemente el mensajero de esta petición y convencer o explicársela a la autoridad central. Y eso nos ha dado buenos resultados en los ejemplos que les estoy poniendo. El caso del astroturismo, el caso de Coquimbo, el caso de Saltos del Laja, en la región de Biobío, el caso de la provincia de Palena, en la carretera austral. Entonces... debería incorporar, perdón, su secretaria, a Rapanui, porque no tiene sentido hacer lo que se guarden a las 10 de la noche si no tienen COVID. Por de pronto, sí. Le aplican el protocolo continental. Pues. Por supuesto. No tiene toda la razón. Entonces, senadora, feliz de que hagamos un Zoom con las autoridades locales, que tengan bien clarito qué es lo que quieren hacer, cómo y cuál, y así yo lo viabilizo por este dato. Respecto a Rapanui, senadora, usted tiene toda la razón. Si lo que yo quise poner es un ejemplo de una de las cosas que estamos haciendo. Y lo que yo digo no es abrir, sino que es diseñar la apertura. Y parte del diseño de esa apertura, la primera piedra es decir, construir las confianzas para combatir el miedo existente. Y yo puse como ejemplo, parte de eso es fortalecer la capacidad hospitalaria, parte de eso es etcétera, etcétera, en lo que a mí respecta, que es la posible llegada de turistas, ¿cierto? Pero obviamente de aquí a que eso ocurra, tenemos que trabajar en muchas cosas que son más urgentes, y eso mismo es lo que yo le decía al alcalde cuando le decía, ya, oye, pero yo, y aparte que eres bien simpático, entonces decía, ya, pero no me repitas a mí lo del porcentaje del FNDR, que yo no voy a solucionar. Entonces le decía, hagamos un compromiso de que no hablemos más entre nosotros de eso y hablemos de otras cosas que son más urgentes. Y tiene toda la razón en eso. Senadora, estoy tratando en uno de estos vuelos de una idea que tengo de recarga en el fondo de materiales, ver cómo miércoles lo hago para poder subirme yo y ir a tener esta conversación allá en el fondo, porque tenemos que hacer un momentum, tenemos que generar un relato en el fondo en que seamos todos parte, porque esta cuestión, de aquí a que vuelva a activarse el turismo, porque además primero va a tener que ser nacional, porque vamos a tener que poner recursos de PCR a subirse el avión, lo más probable es test de antígeno al bajarse del avión, en el fondo un periodo cuarentena entre que se toma la muestra y que está el resultado. Entonces, y de ahí a que empiece a llegar el turismo internacional, va a pasar más tiempo todavía. Entonces tenemos que hacer una cuestión más apretada para este interregnum que se nos va a generar en el fondo, y estamos en eso. Yo feliz que nos juntemos, si quiere, senadora, en otra oportunidad para ver precisamente este tema, y que usted también nos pueda ayudar con las ideas, los pasos que tenemos que ir construyendo en este proceso que es muy importante. Ya, hay una cosa que se me olvidó, que la planteó el presidente, respecto a los garzones. Nosotros hemos tenido un problema como institucionalidad del turismo y como Ministerio de Economía. Todas las herramientas que nosotros podemos ocupar de transferencia de recursos son para el fomento productivo y por lo tanto para empresas que tienen inicios de actividad. Y ahí nos hemos dado cuenta que hay dos grandes afectados por esta
imposibilidad que tenemos nosotros dentro del Ministerio Económico. Por un lado los garzones y por otro lado los guías, que además ustedes lo han escuchado en sus regiones, que los guías al boletear, en el fondo, quedan fuera de estos subsidios de fomento productivo y tampoco por el nivel de boletas que tenían han podido acceder a muchos otros de los otros beneficios y de los otros bonos. Ahora, nadie se hubiera imaginado jamás que cuando se legisló por las propinas y donde todos los garzones y todos los mozos aplaudían, se estableció que pasaba a ser un ingreso legal y legítimo, pero no cotizable. En la mente de ninguno de nosotros, cuando ocurrió eso en el Congreso, estaba que nos íbamos a enfrentar a una pandemia y que como no se cotizaba y no se imponía por esa parte de los ingresos, iba a significar un problema para ellos, ¿no? Porque cuando se tomó esa ley, que fue hace algunos años atrás, fue beneficiosa para los personas, ¿no es cierto? Y hoy día se ha transformado en un problema. Y lo mismo nos pasa con los guías. Y los guías, cuando ellos, por una situación tributaria, preferían tributar, o sea, boletear como personas y no constituirse en empresa, para que tuvieran que pagar, más recursos le quedaran a ellos, lo hacían por mejor, y nunca se imaginaron que eso hoy día se iba a transformar en un problema. Yo le he pedido a Cercotec, y yo voy a tener la respuesta la próxima semana, de que estruje a la Fiscalía de Cercotec para que me convenzan de que no hay posibilidad de meter a quienes a través del ejercicio profesional de las boletas no pueden recibir fomento productivo. Y yo creo, y a mí es difícil que me convenzan, así que yo creo que vamos a tener una solución para lo que es. Respecto a los garzones, tuvimos una reunión con la ministra Rubilar y con el entonces ministro Briones, y la vamos a retomar ahora con el ministro Cerda, porque evidentemente ahí hay un tema que nosotros como economía no podemos resolver, menos como turismo, pero sí tenemos que ver a través de los bonos que se están entregando, porque hay una parte de la remuneración que para beneficio de ellos, no es que sean ilegales tampoco, sino que sean informales. Es que la ley establece que no se cotiza y no se tributa respecto de ellas. Así que yo voy a, no le hice seguimiento a esa reunión con el desarrollo social, lo voy a hacer y le informo a cómo va ese tema. Y lo que me preguntó la senadora Órdenes respecto a los viajes dentro de la región. Efectivamente, una vez que la persona llega a su lugar de destino, puede trasladarse dentro de la región cumpliendo las normas del paso a paso. ¿Qué quiere decir eso? Si es que él está en una comuna paso 2, de lunes a viernes puede moverse libremente dentro de la región, pero por el permiso de vacaciones tiene que pernoctar en el destino fijo, porque es un destino fijo y único. Sin embargo, como le contaba, en el caso de la provincia de Palena, las autoridades regionales fueron bastante más eficientes y creativas que este humilde subsecretario y crearon este permiso provincial que permite un cierto desplazamiento dentro de esa zona de la carretera austral. Sin embargo, cuando estamos en regiones donde los índices de contagio, la carga de contagio es elevada, es decir, que están en la pitilla entre el paso 2 y irse a cuarentena, no es recomendable que tengamos esto de estar alojando una noche en cada lugar, porque no por algo ser mejor, después nos estemos arrepintiendo que eso hizo explotar los contagios y estemos en cuarentena. Entonces, es una decisión bien delicada, en donde yo lo que puedo ofrecer ahí es entregarme a las autoridades locales que tienen el detalle más fino, la sintonía más fina, y ver si podemos avanzar en algo de esa lógica. José Miguel, tiene el micrófono apagado. Muchas gracias, subsecretario. Hemos llegado a la hora del término de esta sesión. Le agradezco mucho todas sus explicaciones. Y señoras, señores senadores, nos veremos en el mes de marzo. El jueves 4 yo haré mi despedida y entregaré a la senadora Jimena Órdenes la presidencia de esta comisión a contar de la sesión del día 11. Así que muchas gracias por haberse concluido, por haberse cumplido el objetivo de esta reunión, agradeciendo nuevamente al señor subsecretario que esta se levanta.